Capital Intereconomía, con Rubén Gil. De la mañana, 7 en Canarias. Bienvenidos si se incorporan hasta ahora con nosotros en este viernes 17 de mayo, en el que los mercados, como les estamos contando, vienen tranquilos, en el que las bolsas europeas podrían abrir con ligeros recortes, aunque están ahora mismo con signo mixto. No podemos anticipar lo que van a hacer los índices europeos cuando abran sus puertas a partir de las 9 de la mañana. Tenemos al futuro del DAX ahora mismo clavado, parado, en los 18.771 puntos el futuro, sin movimientos. Y muy tímidas son las subidas, apenas un punto para el futuro del Eurostock 50. Se empieza a mover ya el futuro del IBEX 35, lo hace con una caída del 0,1%, un IBEX 35 que hoy va a abrir a las puertas de los 11.300 puntos. 11.299, se dejaba ayer algo más de medio punto porcentual, parada en el camino, respiro que se toman los mercados después de que esta semana tuviéramos ese triple récord en Estados Unidos después del IPC del mes de abril en Estados Unidos. IPC del mes de abril que se va a conocer hoy en la zona euro. 11 de la mañana lo va a publicar Eurostat, si no hay sorpresas, veremos a la inflación en Europa en el 2,4%, muy cerca de ese objetivo del 2% y muy cerca ya, en junio, de que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés. Lo confirmaba ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Todos los indicadores de inflación subyacente también han ido hacia la clara moderación y, como digo, esas proyecciones macroeconómicas hacia adelante anticipan que podamos lograr nuestro objetivo de inflación del 2% en el medio plazo ya a mediados del año que viene y, por tanto, la comunicación que estamos haciendo es que efectivamente el escenario central, si se cumplen esas perspectivas macroeconómicas, en particular las de inflación, es que podamos empezar a reducir el grado de restricción monetaria de los tipos de interés en junio. Futuros en Estados Unidos, al igual que en Europa, con signo mixto esta mañana, cayendo una centésima, el futuro del Dow Jones subiendo un 0,03%, el futuro del S&P 500 subiendo casi un 0,1%, el futuro del Nasdaq. Un mercado americano que también parada en el camino en el día de ayer, cerraba con ligeros recortes, a pesar de que durante la sesión el Dow Jones llegó a superar por primera vez en su historia los 40.000 puntos. Luego le preguntamos a las 9:30 de la mañana a nuestro consultorio de bolsa, Miguel Méndez, hasta dónde puede llegar el mercado americano y hasta dónde puede llegar el Dow Jones, después de que ayer superara esos 40.000 puntos, como decimos, por primera vez en su historia. Bolsas asiáticas, que tenemos esta mañana también con signo dispar. Caídas al cierre para el Nikkei de Tokio del 0,4%, en positivo a la bolsa de Hong Kong, subida del 0,7% para el Hansen, y se ha dado la vuelta a Shanghái, que cotiza ahora mismo con avance del 0,2%, a pesar de un mal dato de ventas minoristas que se han quedado por debajo de lo que se esperaba. Tenemos al VIX de volatilidad con calma, por debajo de 12,5 puntos, mientras los inversores miran a China, donde sigue el viaje de Vladimir Putin reunido con su homólogo ruso Xi Jinping. Durante esa visita, ambos países han lanzado un comunicado conjunto en el que desafían a Estados Unidos porque dice que van a fortalecer sus relaciones estratégicas, sus relaciones militares. Ojo a la geopolítica, porque dice el Banco Central Europeo que tanto el riesgo político, la geopolítica, como las elecciones que se nos avecinan pueden terminar afectando a la economía. Hablamos del ciclo electoral que va a tener lugar no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y al mismo tiempo nos referimos a los riesgos geopolíticos. Creo que, ya saben, los mercados a veces subestiman el impacto potencial de los riesgos geopolíticos que existen. De eso vamos a hablar en nuestra tertulia capital en unos minutos, de cómo puede afectar la geopolítica y esas elecciones, sobre todo las estadounidenses del mes de noviembre, a la economía y a la estabilidad financiera. Vamos a hablar también del campo, vamos a volver a hablar del campo. Vuelven a sonar tambores de guerra los agricultores. Algunos pequeños agricultores se unen a los franceses y amenazan con bloquear la frontera el día 3 de junio. No parecen estar muy contentos con las decisiones que ha tomado hasta ahora Bruselas, 3 semanas después de que el Parlamento Europeo aprobara esa revisión de la política agraria común. Vamos a hablar enseguida con Asaja para que nos cuenten cómo está la situación y qué ha mejorado o qué no ha mejorado todavía en la situación del campo. Y hoy dos protagonistas en el plano empresarial. Walmart, la minorista estadounidense, disparada ayer en bolsa un 7%, cerraban máximos históricos tras presentar resultados. Y aquí vamos a mirar en España a Colonial. A las 9 de la mañana el mercado va a cotizar ese anuncio ayer por la tarde de que Criteria entra a la compañía con un 17% y se convierte en su primer accionista. Viernes 17 de mayo, Día Mundial de Internet. Vamos con las noticias capitales del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
8:05 de la mañana. Empezamos estas noticias capitales con Pablo Marnaldos en China, donde continúa Vladimir Putin su visita de Estado y el mandatario está en Harbin para inaugurar la Expo Rusia-China. La ciudad, importante centro económico del país, es la segunda escala de Putin en su visita al gigante asiático tras Pekín. Allí Putin y Xi Jinping reforzaron sus lazos con una declaración conjunta en la que destacaban que van a profundizar sus vínculos militares, también energéticos, van a ampliar los ejercicios conjuntos de sus ejércitos y van a trabajar juntas contra una, dicen, presión estadounidense destructiva y hostil. El área clave de interacción es la energía. Rusia es un proveedor fiable de recursos energéticos para la creciente economía china. El año pasado se alcanzaron niveles récord de suministro de petróleo, gas y carbón rusos a la amistosa China. Estamos ampliando la cooperación en el sector industrial, incluida la automoción. Estamos incrementando el volumen de negocio en el sector agrícola y planes en el campo de tecnología e innovación, incluyendo el espacio y la energía nuclear. Es lo que se ha acordado y lo que se está aplicando. Y en este contexto, el Fondo Monetario Internacional emplaza a Estados Unidos a mantener políticas comerciales abiertas con China. Lo hace después de la reciente subida de aranceles que el gobierno de Joe Biden implementaba sobre productos chinos y que podría aumentar las fricciones entre los bloques. En paralelo, China defendía que la creciente aceptación de productos chinos como los vehículos eléctricos en el mercado global es fruto del esfuerzo y la inversión en investigación y desarrollo de las compañías del gigante asiático. El presidente argentino Javier Milei inicia este viernes una visita a España, en la que no tiene previsto reunirse con autoridades españolas para participar este domingo en un acto electoral de Vox enmarcado en la precampaña de las elecciones europeas. El sábado va a reunirse con empresarios junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en España, Roberto Bosch. No está previsto que Milei se reúna con el rey, con Felipe VI, ni con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un momento de tensión entre los ejecutivos de ambos países tras las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente. Y se lo acabamos de contar, Bruselas abre una infracción a Meta por considerar que fomenta la adicción de los menores. Expediente de la Comisión a la compañía por considerar que Facebook e Instagram fomentan la adicción entre menores y que la empresa no ha tomado medidas efectivas para remediarlo. Bruselas cree que los algoritmos que usan Facebook e Instagram explotan la debilidad y la inexperiencia de los menores y también supeditan a la empresa a los criterios de la Ley de Plataformas Digitales. Lo decía en estos micrófonos Yanis Virbilis, portavoz de la Comisión Europea en España. Tienen que cumplir con una serie de obligaciones que esta ley establece. En este caso nos preocupa que los sistemas, los algoritmos de Facebook y de Instagram pueden estimular adicciones al comportamiento en los niños. Vemos también que estamos preocupados por los métodos de garantía y verificación de la edad que establece Meta para sus plataformas, así que ahora la Comisión Europea va a llevar a cabo una investigación muy exhaustiva para determinar si la compañía ha incumplido con esas previsiones de la ley. Protagonista empresarial del día, la Bolsa Española Colonial, después de que Criteria haya ampliado su participación en la compañía hasta un 17%, se convierta así en su primer accionista. Operación que será a través de una ampliación de capital social de Colonial de 622 millones de euros, que se suscribirá con la emisión de 87,7 millones de nuevas acciones a un precio de 7,10 euros por título. El holding de la Fundación Bancaria La Caixa, que regresaba en marzo al accionariado de Colonial después de 10 años, podrá designar tras esta operación a 2 miembros no ejecutivos del Consejo de Administración. Se ampliará de 12 a 14 integrantes. Juan José Bruguera es el presidente de Inmobiliaria Colonial. Criteria aportará 350 millones de liquidez y 272 en activos y alcanzará el 17% de participación, incluido el 3% que ya tiene. La operación cuenta con la aprobación por unanimidad del Consejo. La aportación se hace a un precio de 7,1 céntimos por acción, con prima sobre cotización. La previsión del beneficio por acción, el BPA, se mantiene en los 30-32 céntimos de euro por acción. El ratio de deuda, el loan to value, se reduce del 40 al 36% y eso nos trae como consecuencia un aumento de la flexibilidad financiera. El mercado pendiente también de novedades en la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. De momento, Paloma, lo que tenemos son cruces de declaraciones. El consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, insiste en que la oferta de fusión que BBVA remitía a la entidad el pasado 30 de abril se produjo sin negociaciones previas. Pues esto empieza sin negociaciones previas, empieza con una carta que recibe el presidente el 30 de abril.
recibe la carta, inmediatamente convoca al Consejo para esa misma tarde y en esa tarde pues simplemente se da conocimiento y traslado de los detalles de la oferta al Consejo. El BBVA y el Sabadell, que serán dos de las entidades españolas que van a tener que cumplir con las exigencias del Banco de España, que les va a pedir el colchón anticíclico a los bancos por primera vez el año que viene. Un instrumento para reforzar la solvencia del sistema bancario en fases de crecimiento del crédito. En este momento la idea es establecer en el 0,5% el porcentaje de colchón de capital anticíclico a partir del cuarto trimestre del 24, que será de aplicación a partir del 1 de octubre de 2025 y exigible a las entidades por sus exposiciones en España. Posteriormente, ha anunciado el gobernador Pablo Hernández de Cos, el colchón anticíclico se elevará hasta el 1% de ese porcentaje. Estamos dando una especie de orientación hacia futuro, terminología de política monetaria, una especie de forward guidance, condicionado a que las condiciones de los niveles de riesgo se mantengan en esta situación actual de nivel intermedio. El porcentaje del colchón de capital anticíclico se fijaría en el 1%, es decir, añadiríamos el segundo 0,5% en el cuarto trimestre de 2025. Se tomaría la decisión y sería exigible el 1 de octubre de 2026. Y mientras el Banco Central Europeo alerta sobre el riesgo geopolítico y el riesgo electoral, Moody's celebra el resultado electoral en Cataluña. Considera que esos resultados reducen los riesgos políticos tanto para la región como para España. En una nota para sus clientes señalaba que la victoria de Illa baja el riesgo de confrontación entre el gobierno central y el catalán. También confirma la iniciativa de condonación parcial de deuda por parte del Gobierno de España de 15.000 millones de euros, equivalente alrededor del 19% de la deuda de toda la región. Resultado electoral que conocíamos el domingo y ayer escuchábamos por primera vez tras ese resultado a Pedro Sánchez celebrando la buena marcha de la economía española. El presidente del Gobierno aseguraba ayer que la economía española no va como una moto, va como un cohete y dice que así lo indican los datos espectaculares que se dan sobre nuestro país. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, 3 veces más que la media de la eurozona. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares de una España que avanza en la buena dirección frente a las profecías, a los bulos fracasados de una oposición apocalíptica y también desnortada. Y la polémica política del día. España deniega la escala a un buque con armas para Israel. El ministro de Exteriores ha denegado la autorización para que el buque Marian Danica, con bandera danesa, que transporta armamento con destino a Israel, pueda hacer escala en Cartagena y no permita ninguna embarcación en estas mismas circunstancias que recale en puertos españoles. Lo último es que el carguero Borkum ha renunciado a hacer escala en esta ciudad portuaria en Cartagena y pone rumbo a Eslovenia. Banco Santander ha patrocinado este espacio. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo.
Comunidad de Madrid. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. Es verdad. ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. ¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Seguir confiando en el fijo o el móvil como si fueran un particular es el gran error que cometen los autónomos y las pequeñas empresas. Una centralita virtual permite dar un salto cuantitativo y cualitativo para controlar las comunicaciones de la empresa, además de numerosas opciones de nueva generación para encontrar oportunidades de negocio. Innovaciones que permiten a los entornos corporativos ofrecer un servicio de calidad sin precedentes en términos de personalización, flexibilidad operativa y rapidez, con la posibilidad de alcanzar también un aumento considerable en sus ventas. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en marcha. David Enche, profesor de estrategia en ICEMESIC. ¿Cómo estás, Enche? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Pues me va, que no es poco. Bien. ¿Vas como un cohete o una moto? Yo, como un cohete. Estábamos aquí bromeando diciendo, vamos como un cohete, sí, de feria, decía. Como un cohete de feria. Los políticos, hay que decir que los políticos siempre son optimistas. Bueno, siempre son optimistas con sus datos. Los políticos que están en el gobierno son optimistas. Correcto, con respecto al gobierno y muy pesimistas con respecto a la oposición. Y la oposición le pasa lo contrario. Entonces es un tema de análisis luego. Ahora os pregunto por ello. Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho Orleve, ¿qué tal, Fernando? Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Cohete estrellado, decían ayer del Partido Popular. Bueno, los cohetes estos que lanzan, ¿quién es? Elon Musk o cualquiera de estos. Que... Sí. Bueno, dependerá del combustible. Bueno, pues ahora la IRPF, ya la llega. Hablamos de eso luego. Ahora me amplías. Antonio Díaz Morales, consejero independiente en Empresas de Educación. Buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. estás? ¿Cohete qué? ¿Cohete de feria? No, cohetes rateros. ¿Acordáis? Los que iban a ras del suelo, esos que iban en los pueblos. Pues eso. Sí. O sea, es decir, tenemos de todo tipo de cohetes. Para el que quiera, hay toda una amalgama de pirotecnia. Pero ya Bruselas esta semana que vamos bien en cuanto a crecimiento. El empleo no tan bien. Para hoy estamos campeones. O sea, lo curioso es que uno lee algunas páginas en la prensa y te dicen que el motivo de que vayamos bien es el empleo. Y entonces ya me quedo descuadrado, porque si dice Europa que no es por que el empleo es la mala nota, y que digan luego después que lo que va bien en la economía es eso, a ver, veremos, va a ser muy, muy curioso los análisis, sobre todo las predicciones, con un mercado tan incierto en lo político como vamos a tener después de las europeas. Ya. ¿Cómo vamos, Enche? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Progresamos adecuadamente? Estamos casi en época de notas. A ver. Vamos a suponer por un momento que España va como un cohete. La economía española va como un cohete. Supongamos que es cierto. Entonces, bueno, hay que buscar la causa raíz, ¿no? Si vas bien, ¿por qué vas bien? Entonces hay que preguntarse cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno en los últimos 2 años, 3 años, para que España vaya muy bien. Y cuando le preguntas al gobierno qué medidas ha tomado, pues rápidamente te habla de crece el empleo. Bueno, pero el empleo realmente no crece. A ver, hacemos un poquito de trampitas, porque lo que hacemos es contar los parados de una forma diferente, de forma que no cuentan. Y además porque un mínimo análisis de las horas trabajadas entre el número de trabajadores lo que dice es que el empleo se está repartiendo, no que haya más empleo.
Luego te dicen que es que hay, claro, que el déficit se está moderando, pero sin embargo está creciendo el gasto. Entonces, ¿cómo es posible? Pues que están subiendo los impuestos, la recaudación. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama inflación, que es el impuesto a los pobres. Que es que como todo lo que compras está más caro, todas las tasas e impuestos que aplican esas cosas son más para el gobierno, para el Estado. Entonces, cuando haces un análisis un poco más en profundidad, pues no encuentras las medidas económicas estrella, ¿no? Económicas hablo, ciñéndonos a economía real, ¿no? Y entonces, pues lo del cohete, bajo mi punto de vista, se desmonta un poco. El PIB crece, claro, pero crece un montón en el gasto público, que cuenta como crecimiento. O sea, no sé. Y la deuda, pues no... Es un 105%. Es cierto que Italia está en un 120, o Bélgica, no me acuerdo exactamente qué país, y nosotros estamos solo en un 105. Hombre, teniendo en cuenta que hace años estábamos en un 40, bien no nos va, ¿no? Y además que, claro, los porcentajes ahora, subir el porcentaje cada vez supone más miles de millones de euros que en algún momento tenemos que pagar. Como los que tenemos que pagar esos miles de millones de euros, cada vez tenemos menos dinero. No sé, yo lo del cohete como que no termino de ver. Pero bueno, oye, que a lo mejor que yo como soy un poco así. Tú decías que dependía de la materia prima, ¿no? Del combustible, ¿no? No, Rubén, vamos a ver. Yo estos días estoy escuchando... yo no soy economista, hay ratios, hay fórmulas tremendamente complejas para determinar la macroeconomía. Entonces, hoy es relación PIB habitante, la subyacente, la que no es subyacente, etcétera. Es decir, diferentes ratios que explican la gente que conoce muy bien esto. Pero al final, fíjate, quitando el oxígeno, que es necesario para vivir, tienes otros elementos también que son necesarios, como es la vivienda, el trabajo y los alimentos. Entonces, lo que habría que preguntarnos los españoles es, usted que tiene 25 años, 30 años, ¿tiene un acceso fácil a la vivienda ahora mismo? ¿A través de alquiler o compra? ¿Sí o no? ¿Las condiciones laborales que tiene usted en su trabajo son las de una seguridad o está en una situación de fijo discontinuo, engancha varios trabajos, el importe o digamos las horas de trabajo son las mismas y lo que hacemos es repartirnos? Y luego, por último, cuando vamos al supermercado, pese a que nos han subido un poquito los sueldos, ¿seguimos teniendo la misma capacidad de compra que hace unos años? ¿O con el dinero que tenemos compramos menos? Y esas son las preguntas que al final, fuera de esos grandes ratios, de esas grandes fórmulas, al españolito del día a día son lo que realmente le preocupan. Vamos a ver qué pasa con el cohete en los próximos meses, porque alertaba ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, sobre lo que nos viene por delante y cómo puede afectar a la economía y a la estabilidad financiera. El riesgo geopolítico, tenemos la guerra de bloques, China, Rusia, la guerra en Ucrania, tenemos la situación en Oriente Medio con Israel y elecciones en Europa el mes que viene y en Estados Unidos en noviembre. Luego está el proceso electoral en la India, hay más elecciones, algunas locales como las que hemos tenido aquí en España. ¿Hasta qué punto puede afectar eso a la economía? O de esas citas electorales o de esos riesgos geopolíticos, Antonio, ¿cuál creéis vosotros que afecta más o puede afectar más a la economía? A ver, lo primero que cuando uno mira y espera que los políticos sean los que solucionen los temas económicos, te va a sorpresas como la que pasó en Bélgica cuando durante más de 1 año y medio estuvieron sin gobierno. Y el país creció, iba bien, y amigos míos belgas me decían, bueno, realmente esto demuestra que al final pues no es tan necesario lo de eso. Entonces, con ese paradigma, que no es tan paradigma, porque yo creo que ahora muchos países están políticamente en una melee porque no pueden gobernar. O sea, nosotros estamos sin presupuestos. O sea, somos unos listos porque vamos por la vida diciendo vamos a crecer, pero no tenemos presupuestos. O sea, no sabemos lo que nos vamos a gastar ni en qué nos vamos a gastar porque nadie ha presentado presupuestos, ¿vale? Lo cual es un poco curioso porque ninguna empresa se plantearía estar en un año sin saber lo que se va a gastar y lo que va a ingresar. Con esa situación, desde luego, lo que tenemos más a corto plazo, o sea, primero son las elecciones europeas. Yo creo que en las elecciones europeas todos tenemos más o menos claro, porque yo no creo que ahí haya tanta variación, sabemos un poco lo que va a pasar, y ahí hay un movimiento que es, si vamos a seguir dándole duro al tema del cuidado del medio ambiente, con políticas y con normativas que están generando sus más y sus menos en algunos países, que hay inquietud. El primero, el campo. El campo está muy inquieto con todo el tema de la legislación europea y yo creo que probablemente eso se plasme en las elecciones. En las elecciones va a haber algo del voto
del campo europeo, no digo del campo español, del campo europeo, porque se está movilizando hasta antes de ayer. O sea, es decir, eso va a haber. Hay otro tema que está claro y es el tema de la energía. O sea, ¿hasta cuándo van a poder seguir estas guerras teniendo un efecto que yo sí sé clarísimamente que va a suponer que vamos a tener que invertir más en presupuesto militar, todos los países europeos, y por tanto habrá que ver eso cómo va a afectar a parte de la economía, porque la economía de guerra sabemos que siempre tiene un revulsivo sobre las economías, ¿no? Les hace producir más, les hace tener alguna serie de acciones más expansivas en cuanto al gasto. Pero yo me quedo ahora mismo con la incógnita que puede suponer los gobiernos locales, y digo principalmente el español. O sea, a mí me parece que el español, entre las políticas territoriales, entre las comunidades autónomas y el gobierno, están haciendo una melee desde el punto de vista fiscal, o sea, desde el punto de vista económico. Decime algo brevemente, David Fernando, que mencionaba Antonio el tema del campo, y vamos a hablar del campo con nuestro invitado que nos está escuchando ya. Decime algo sobre el tema del riesgo geopolítico, elecciones, todo esto. Antes, el cuadro que has pintado de todos, de Rusia, de Israel... Y seguro que me dejo algo. No, hay una nota, y además ayer, fíjate, vi unas declaraciones que se cruzaban Biden y Trump, que se ponían a parir los dos, pero a parir los dos. Nunca se ha visto eso en elecciones presidenciales de Estados Unidos, esa violencia. Hay una inestabilidad ahora mismo importante. Desde la Guerra Fría hay un momento de gran inestabilidad, con varios teatros de operaciones en guerra, con una situación de economía. Crecemos, vamos como un cohete, pero es que Europa crece muy poco. Y hay una diferencia tecnológica enorme entre Estados Unidos y Europa. Es decir, la inestabilidad ahora mismo es palpable. Y es una situación, pues preocupante. 5 puntos calientes en el planeta hace 3 años escasamente. China-Taiwán, ahí sigue. Irán, ahí sigue. Israel, ya estamos. Rusia-Ucrania, ya estamos. Marruecos-Argelia, que ya veremos. 2 de 5 en 3 años. Y la política, de manera absolutamente irresponsable, completamente pasada de vueltas. No son buenos tiempos para la lírica, la verdad. Yo no soy muy optimista al respecto. Yo creo que yo creía que la sociedad española estaba tensionada, pero me equivocaba. No es la española, es el mundo en general. En Europa exactamente lo mismo y en Estados Unidos extraordinariamente. Con un atentado, además. Sí. Pero el atentado. Bueno, el atentado es un tío zumbao que le ha pegado 2 tiros a un presidente, ¿no? Tensiones que hablábamos y lo relaciono con lo que comentabais antes, de que se va a votar en esas elecciones europeas y que va a votar, por ejemplo, el campo. Vamos a acercarnos hasta el sector agrícola, hasta el sector ganadero, para ver cómo está 3 semanas después de que el Parlamento Europeo aprobara esa revisión de la PAC, de la Política Agraria Común. Y lo que tenemos en vísperas es una gran manifestación y una amenaza de cortar todas las fronteras con Francia el próximo 3 de junio, en una protesta que califican histórica y a la que ya se han unido aquí en España, algunos pequeños grupos de agricultores independientes. Juanjo Álvarez es el secretario de organización de ASAJA, es la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Señor Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. No tenemos noticias al respecto, pero ¿no tienen pensado ustedes de momento unirse a esa protesta histórica del 3 de junio en Francia, no? Bueno, de momento nosotros estamos esperando en los próximos días a ver cuáles son las circunstancias y soluciones que se nos pueden dar por parte del gobierno español a los problemas que seguimos teniendo. Hay que recordar que hemos estado en movilizaciones desde el comienzo de año. El Ministerio, estuvimos en un tema de negociación con ellos, sacó un documento de 43 medidas que para nosotros ha sido insuficiente y concretamente el sector ganadero en este momento es el sector más perjudicado. La semana pasada tuvimos una rueda de prensa junto con otra organización, con COAG y con las cooperativas agrarias, y estamos todavía en proceso de a ver si el gobierno pone solución a los problemas que todavía nos quedan, están pendientes, en ganadería sobre todo, porque de no ser así, pues nosotros continuaremos con las movilizaciones. ¿Cuáles son esos problemas sobre todo? Si hubiera que poner el dedo en 2 de ellos. 2, 3, los que usted me diga. Bueno, vamos a ver. Nosotros salimos a la calle principalmente, igual que el movimiento europeo fue de un lado a otro saliendo a la calle, pues uno de los problemas que teníamos era la burocratización de la política agrícola comunitaria, el papeleo que había que hacer, que es una PAC muy compleja, una PAC que nos prohíbe, que no nos deja producir, que no nos deja alimentar a la población,
una PAC que nació mal, una PAC verde, en la cual, bueno, pues jugó un papel muy importante el vicepresidente que tenía antes la Unión Europea, que era el señor Timmermans, que nunca ha valorado al sector agrario, nunca ha valorado al campo, y bueno, pues con esta PAC y con estas prohibiciones, y bueno, pues no se podía producir. Es verdad que ha habido una flexibilización de algunas medidas por parte de la Unión Europea, que se han dado cuenta, pero ha llegado tarde, son mejoras, pero llegan tarde y bueno, ya hace falta todavía rematar, ¿no? ¿Cuándo ha llegado? Pues cuando estamos ya en un proceso de elecciones al Parlamento Europeo, casualmente, o sea que nos acordamos los políticos y se acuerdan del campo pues cuando hay elecciones, y del medio rural cuando hay elecciones. Nosotros veníamos denunciando desde que se negoció esta política agrícola comunitaria que estaba mal. Al gobierno español se lo dijimos, al ministro le dijimos que esta PAC no nos valía, como así ha quedado demostrado, y bueno, pues ha sido un problema grande. Y luego, bueno, pues tenemos muchos problemas en materia de cadena alimentaria, en coste de producción, en materia de agua, que no hay ninguna política de agua en este momento. En ganadería, pues lo que estoy diciendo es una patada hacia adelante, los problemas de los ganaderos, hay problemas en el seguro agrario, problemas en el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, que hay que implicar a otros ministerios que no se han mojado para nada con el sector en estas movilizaciones y las reivindicaciones que hemos tenido. O sea, la señora Teresa Rivera ha mirado de perfil continuamente y no ha querido saber nada del campo. O sea, es que no se ha reunido con nosotros en ningún momento. Entonces estamos hablando de problemas, por ejemplo, el tema del lobo, que lo incluyeron en el LESPRA, en el listado de especies protegidas. Están protegiendo al lobo y no protegen al ganadero. Y esta señora ha pasado el campo absolutamente. Gran error, y mucho me temo que el señor Timmermans nos hizo mucho daño con esta política verde que aplicaba en la Unión Europea. Como vaya el señor Rivera, no sé qué va a pasar con los agricultores y ganaderos. Ya. Hablando de declaraciones, uno de los motivos de las protestas que protagonizaron ustedes, los agricultores, hace algunas semanas, meses, era el tema de las políticas medioambientales, la presión que nos venía por ese lado y cómo afectaba eso a nuestros productos frente a la competencia de otras potencias o países exteriores. Ayer decía el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que Europa no debería, leo textual, lamentar su apuesta por el Pacto Verde hace 5 años y que lo contrario sería un error histórico. ¿Qué le parecen esas palabras? Hombre, lo que sí es cierto que hay que adaptar los compromisos y la agenda del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector agrario. Eso sí hay que hacerlo y hay que adaptarlo. Nosotros somos muy conscientes de los papeles que tenemos que jugar como defensores de la tierra. O sea, los agricultores y ganaderos somos los mayores defensores del medio ambiente. Si hay un defensor del medio ambiente especial, es el agricultor y el ganadero, que está día a día con ese medio ambiente. Bueno, nosotros lo que te decimos y hemos reiterado continuamente es que se tenga en cuenta el papel de la agricultura y la ganadería en las zonas rurales como una parte esencial de la conservación del medio ambiente, es lo que venimos reclamando. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que los políticos europeos lo que han hecho ha sido caso omiso. Han promulgado una ley de restauración de la naturaleza, por ejemplo, que pretende suprimir la agricultura en zonas protegidas. Algo inaceptable, porque además ha sido amparado por eurodiputados españoles. Entonces, claro, esto pues no tiene sentido. Nosotros lo que queremos es que nos dejen producir y lo que continuamente tenemos son trabas por parte de los políticos y normas continuas. Ayer me decía un eurodiputado que estuve hablando con él que a la semana aproximadamente hay 6 o 7 normas distintas que se van produciendo, reales decretos, proyectos de ley, etcétera, que afectan directamente al campo español dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, es muy difícil cumplir con todo este tipo de compromisos. Tengo aquí en la mesa a David Encha, Fernando Gómez Calcerrada, Antonio de Morales, que no sé si alguno quiere hacerle alguna pregunta, alguna cuestión, alguna inquietud para el secretario de organización de Asaja. ¿Quién tiene la solución? Quiero decir, hay unas elecciones europeas. Buenos días, lo primero. Hay unas elecciones europeas. Si queremos que el campo se recupere, si queremos que el campo mejore y si queremos ser productivos y competitivos, ¿a quién votamos en las elecciones europeas? Lo que hay que hacer es que el Parlamento Europeo no tiene que ser verde, de color verde. Es lo que hay que hacer. Y lo que hay que apostar es por el campo español, en este caso los eurodiputados españoles, ¿no? y los políticos europeos por el campo, porque estamos hablando de la alimentación. Es decir, cuando nace la PAC, nace con un propósito que es alimentar a la población y que no faltan estos alimentos en la Unión Europea. Pero como sigamos así, pues no va a ser de esa forma. Nosotros lo que decimos es
que la gente vote con cabeza, pero que apoyen al campo, Y entonces, lo que sí hemos dicho a los partidos políticos, que incluyan a personas que conozcan el campo, eurodiputados que conozcan el campo, para defender los intereses de los agricultores y ganaderos. Porque en Europa es donde la mayor parte de las políticas afectan en este caso al sector agroalimentario. Fernando, Antonio, si queréis algo más para nuestro invitado, ¿no? Una cuestión más a nivel interna. Ya que representan ustedes a un colectivo importante también de jóvenes agricultores, el tema del relevo generacional, que también hemos visto reivindicaciones en las últimas semanas. ¿Cómo se puede solucionar eso? Porque hay un problema, ¿no? Entiendo que hay un problema de relevo generacional y que pues a la gente joven cada vez le cuesta más trabajo trabajar en el campo. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, pues hay que hacer medidas que beneficien al joven que se quiere incorporar, que sea fácil ese trámite de incorporación, que no haya que hacer tanto trámite burocrático, que se apoye de verdad al joven y que se le siga haciendo como una tutorial de incorporación y que se le ayude de verdad. Estamos hablando de 17 políticas diferentes en las comunidades autónomas. La incorporación de jóvenes depende de las comunidades autónomas y lo que hay que hacer es que se pongan de acuerdo, que de verdad lleguen fondos para esa incorporación de jóvenes y que se ayude a estos jóvenes y se les apoye. Tiene que haber una fiscalidad especial para el joven que se incorpora, tiene que haber unas medidas especiales para el joven que se incorpora y sobre todo, pues eso, tenemos unos valores importantísimos en esta juventud. Están preparados como nunca lo han estado los agricultores y ganaderos que se están incorporando y lo que hay que hacer es de verdad ayudarles, porque si no, pues hay muchas de las situaciones que estamos viendo es que hay abandono de explotación y no continúan ni los hijos ni los familiares, ni no hay incorporaciones, pero hay que apostar verdaderamente por estos jóvenes. Venga, la última, Antonio, y muy rápido. Muy rápido. Fernando, buenos días. Muy rápido. Le quería hacer una pregunta sobre... hay dos temas que siempre he oído hablar sobre el tema del campo, pero no me queda claro si hay políticas detrás o es un tema que se está haciendo por parte de cada uno de los ganaderos o agricultores. Que uno es la transformación tecnológica del campo y el otro es el tema del agua, que siempre pues parece que lo único que hacemos es rezar a que el santo nos traiga el agua, pero no se ve muy claro las políticas del agua. Venga, muy rápido, don Juan Álvarez. Sí, bueno, pues voy a empezar por este final, ¿no? El gobierno lo que tiene que hacer es, de verdad, de alguna forma apostar ya decididamente por las políticas hidráulicas. Es que no se ha hecho nada. No hay ninguna política hidráulica, no hay ninguna canalización del agua. El agua es el principal problema de este país porque se utiliza de forma política. No se habla de forma profesional para el campo español. Por lo tanto, tiene que haber apuestas decididas para que haya infraestructuras hídricas que estén adecuadas a las necesidades que tiene el campo español. Y bueno, pues aquí las comunidades autónomas están jugando un papel importante, pero el gobierno central tiene que apostar también por los regadíos. Ahí tiene que haber una política de regadíos que sea sostenible, pero nosotros, para ser sostenible, tiene que haber una rentabilidad. O sea, no se puede ser sostenible si no somos rentables. Entonces, los regadíos tienen que ser sostenibles y tienen que modernizar para que de verdad llegue el agua al campo que es tan necesario, ¿no? Fernando. Sí, muy rápido, señor Álvarez. Fernando Gómez Cancelada. Una pregunta muy sencilla. Todo esto que están comentando ustedes del tema del agua, del tema de la fiscalidad de los jóvenes agricultores, todo esto, ¿han hecho propuestas exactamente con sus peticiones de, por ejemplo, qué deducción tiene que haber fiscalmente, cómo tiene que ser esa reforma hídrica? Y se le han hecho llegar al Ministerio de los organismos, porque, disculpe usted, yo vi una cosa, es decir, las últimas movilizaciones que se montaron aquí en España fueron no por los sindicatos clásicos del mundo de la agricultura, sino por otro tipo de agricultores. ¿Tienen ustedes esa exactitud en saber lo que piden y se lo han trasladado a los organismos? En 30 segundos, señor Álvarez, que me riñen. Bueno, nosotros somos el sindicato más clásico, que ya hablan de sindicatos, somos Organización Profesional Agraria, ASAJA, desde siempre. Nosotros hemos salido a la calle con una tabla reivindicativa, con unas peticiones concretas, con un argumentario completo que hemos trasladado al Gobierno español, al Ministerio de Agricultura, a Transición Ecológica, a Trabajo, a todos los ministerios que están implicados. Los movimientos que han salido
muchos de ellos no han salido para reivindicar nada del sector agrario, han salido para buscar una representatividad que quieren alcanzar. Y así no se puede salir. Nosotros somos profesionales y apostamos por el campo. Y nuestras peticiones van dirigidas a solucionar los problemas de los agricultores y los ganaderos, como ha quedado demostrado. Nosotros ya salimos y empezamos las movilizaciones en el mes de septiembre en Córdoba. En Córdoba fuimos a protestar ante los ministros de la Unión Europea que allí celebraban el Consejo y les pedíamos esta flexibilización y todo este tipo de medidas que hemos argumentado de incorporación, de fiscalidad, etcétera, etcétera. Bueno, Juanjo Álvarez, secretario de Organización de Asaja, gracias por atendernos esta mañana aquí en Radio Intereconomía, poniendo sobre la mesa la situación del campo, que no parece que haya mejorado mucho. A ver si les hacen caso a esas reivindicaciones. Gracias, señor Álvarez. Hasta otra. Ojalá. Gracias. Publicidad y me quedan 5 minutos para preguntaros por todo esto. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Cada año se repite el mismo fenómeno. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? ¿No podemos ir a una playa tipo Bali? ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé, porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial en islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja. ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Hola. Oye, que he salido antes y que me pasa por el Corte Inglés a hacer la compra. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite Cosur Serie Oro, el que te gustaba para las ensaladas. Ah, y también las finísimas de Campofrío. O sea que mira a ver y me vas diciendo que un 70% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Estoy casi a punto de despediros, que nos queda poquito, que hemos hablado mucho del campo y os quiero plantear, no solamente desde el punto de vista del campo, sino también desde la parte comercial, el tema verde, el tema de esas declaraciones de Gentiloni, de no renunciar a nuestro pacto verde. Y me quedo con el titular que nos decía nuestro invitado a Asaja. El Parlamento Europeo, ahora que tenemos elecciones europeas a la vuelta de la esquina, Antonio, no tiene que ser de color verde. Hemos sido muy verdes hasta ahora y esto nos está afectando económica y comercialmente. Yo creo que
el exceso, ha dicho un tema que me ha parecido interesante, y es la capacidad regulatoria que tiene allí en Europa, ¿no? En Bruselas, que hablaba de 6 decretos leyes o 6 normas por semana, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el exceso de hacer normas, y sobre todo normas, nos está metiendo un corsé que a veces los países que son heterogéneos, porque parece que Europa somos todos iguales, pero no tenemos nada de igualdad, o sea, es decir, somos países bastante heterogéneos, hace que sean corsés muy difíciles para muchos de esos países. Y claro, cuando luego uno ve que otros países a los que compramos productos no son tan, o sea, no cumplen esas mismas normas, todas ellas, algunas sí, otras no, pues lo que hace entender es que a lo mejor nos hemos pasado de regular. Se lo comentaba a Fernando antes de antena, que me comentaba una persona que se estaba siguiendo desde Sudamérica, de toda la parte de Hispanoamérica, estaba mirando la regulación que estamos haciendo de todo el tema de la inteligencia artificial, y decía, no, es que vamos a miraros, pero vosotros sois muy en Europa, os vais a pasar un poco en control, y vamos a mirar también los Estados Unidos, que estarán un poquito más flexibles. Yo creo que hay una cierta tendencia que vamos teniendo a que tenemos absolutamente todo regulado, y yo creo que en lo verde se empezó a decir después de las manifestaciones de Francia que se iba a flexibilizar un poco. Veremos después de las elecciones, según el peso que tenga, que yo creo que algo de la tonalidad verde se van a perder en las elecciones estas próximas, pues a ver si baja un poquito esa presión legislativa sobre unos temas que yo creo que nos hemos excedido, o por lo menos es la percepción que se tiene un poco sin ser expertos. Última opinión, Fernando, David. Bueno, mira, ahí sí, hay una fiebre por lo verde, todo lo verde, lo sostenible y lo resiliente, va todo acompañado. Hay unas declaraciones de Johnny Maz el otro día en una junta, sí, en la cual alguien le pregunta, bueno, pues usted una compañía que contamina la gasolina, petróleo, etcétera, etcétera, y donde le responde que el gran productor de CO2 ahora mismo en el mundo, que representa 1/3 de las producciones del CO2, son las centrales térmicas que producen electricidad. Por lo tanto, lo que tenemos que ser verdes, tenemos que ir hacia energías renovables, hacia energías seguras, pero con cabeza, con sentido común. Con sentido común. ¿Qué van a hacer ahora toda esta gente que tiene las placas solares cuando ha bajado la luz y está casi en temas negativos? Por cada 5 días, cabeza. La luz a 0 euros obliga a desenchufar plantas fotovoltaicas. Sí, ahí lo tienes. Enched, termina tú, venga, 30 segundillos. Lo verde afecta al campo, mal. Lo verde afecta a la automoción, mal. Lo verde afecta a la industria, mal. Lo verde afecta a la producción energética. Te recuerdo que Europa hasta hace poco era antinuclear. Y ahora, claro, todo el mundo se da la vuelta, menos el gobierno de España, que ya caerá del guindo algún día de estos, ¿vale? Que quiere cerrar las centrales nucleares, pero hasta hace poco había en Europa una corriente antinuclear. Menos en Francia. Bueno, ya, pero... Menos en tu Francia, querido. Ya. Y de repente, en el siglo XXI, todo el mundo quiere montar centrales nucleares. Bueno, todo el mundo. Todas las nuevas centrales nucleares, más pequeñas, modulares, una producción fantástica, menos residuo, lo que tú quieras. Pero es energía nuclear. Entonces, y esto, hace poco, había en la Unión Europea quien quería quitarlo. No, si yo seguiría con vosotros, pero que es que no me deja. La película Lo Verde empieza en los Pirineos. De José Luis López Vázquez y... Yo creo que se refería a otra cosa. Pues hay que elegir qué tipo de verde. ¿Tú crees, no? Yo creo que se iban a ver... Bueno, cuando la veo lo digo, es que no la he visto. Fernando Gómez Cancerrada, David Enche, Antonio Díaz Morales, un placer. Pasad muy buen viernes. Gracias. Un abrazo. Fin de semana. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera que persista una situación de inestabilidad en el norte peninsular con predominio de cielos nubosos y precipitaciones, que se esperan desde primeras horas en Asturias y Galicia. Se prevé nubosidad baja matinal en Extremadura, ambas mesetas, y oeste y centro de Andalucía, y abundante nubosidad de evolución por la tarde en toda la mitad sur, salvo el sureste. No se descartan chubascos en el norte de la meseta sur y en Baleares predominarán los cielos despejados, mientras en Canarias se esperan cielos nubosos con probables precipitaciones en el litoral norte que podrán darse también en el interior de forma de chubascos aislados, sin descartar las precipitaciones en el resto del archipiélago.
Las temperaturas máximas tenderán a recuperarse en la mayor parte del país, aunque descenderán en el litoral sureste. Las mínimas ascienden prácticamente en todo el territorio, salvo en el nordeste de Cataluña y el litoral sureste. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8:51 minutos de la mañana. Enseguida abrimos las bolsas europeas. Antes vamos a ponernos al día. Resumimos, recopilamos todo lo que hay que tener en cuenta en la jornada de hoy. Miramos a los futuros. El del IBEX sigue tranquilo, Ángeles. Buenos días. Muy buenos días. Sigue tranquilo. Está cayendo ligeramente, un 0,15%. Recordemos que ayer el IBEX hacía un alto en el camino después de 4 sesiones de avances. Hoy partimos al filo de los 11.300 puntos. Y terminamos una semana que está marcada por conseguir nuevos máximos desde 2015. Aunque hoy tuviéramos recortes, el IBEX cuenta con un amplio margen para cerrar la semana en positivo, porque el pasado viernes finalizaba en 11.105 puntos. Hoy vamos a conocer el dato de IPC de la eurozona. Tenemos al Banco de España dando cuenta de la deuda de las administraciones públicas de marzo. Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas y está previsto que se conozcan resultados de Merlin Properties. De momento tenemos la prima de riesgo en 76 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,22%. En la misma línea viene el resto de futuros europeos, Manuel. Con bastante indefinición, muy planos, aunque en positivo el FTSE 100 londinense, justo a la inversa, recortando un 0,04%, el CAC 40 parisino, el futuro vinculado al DAX germano anticipa recortes del 0,2% y algo más pronunciados, pérdidas del 0,3% para el Eurostoxx 50. Es una jornada en la que recordemos que en Asia la sesión concluye con signo mixto. Finalmente las bolsas chinas se dan la vuelta, aunque no ha habido anuncios en materia inmobiliaria, pero Hong Kong sube un 0,7, medio punto Shanghai, y han cerrado ya con una caída del 0,3% Tokio y de un punto porcentual el descenso firmado hoy por el Kospi surcoreano. Mirando a Wall Street, tras los leves descensos en el día de ayer, los futuros anticipan unos avances de una décima porcentual en el caso del tecnológico Nasdaq, avances del 0,06% en el caso del SP500. Y por último, recordemos que en el mercado de divisas vemos como el euro está perdiendo terreno frente al dólar, aunque ampliamente por encima de la banda del dólar 0,8. Dólar 0,858 centavos. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tras la fiesta que se han pegado esta semana a los mercados con el IBEX en máximos de 2015, con el triple récord en Estados Unidos, ¿qué más necesitan las bolsas? ¿Qué gasolina necesitan para seguir la racha? Que haya buenos resultados empresariales y mucha atención a los tipos de interés, y también va a ser muy relevante lo que ocurra en China. Hoy las bolsas europeas van a abrir ligeramente a la baja después de conocer los datos en China, donde se ve un freno en el consumo y que las manufacturas se aceleran. Hay que recordar que cada vez hay más tensiones comerciales de China con Estados Unidos y Europa, precisamente por exportar bienes a unos precios que se supone se pueden conseguir por las ayudas públicas, y sigue teniendo un sector inmobiliario que sigue muy lastrado, con caídas de ventas del 31%, y por tanto vamos a tener que estar muy atentos a China. En Europa vamos a conocer... Sí, vamos a conocer los datos finales del IPC de la eurozona, que previsiblemente van a confirmar los preliminares, y esto va a facilitar la primera bajada de tipos el 6 de junio, pero ya hay miembros de la
del Banco Central Europeo, que afirma que la segunda bajada de julio no está asegurada y va a depender de los datos de inflación y también los datos de salario. En clave empresarial, pendientes hoy de Colonial, tras esa entrada de Criteria como mayor accionista. ¿Cómo queda la compañía con esta entrada, con este anuncio? Desde luego que sí que supone un fortalecimiento del núcleo duro de la compañía. Es una compra bastante notable, no da lugar a una OPA al ser al estar por debajo del 30%, pero sí que supone un espaldarazo de un accionista muy relevante a la compañía, teniendo en cuenta los precios a los que cotiza con un descuento muy considerable. Ahora le pregunto por OPAs, porque está el mercado revueltillo, pero tenemos también el protagonismo para Iberdrola. La celebra Junta de Accionistas, lo hace colación en máximos. ¿Qué visión tienen desde Renta 4 sobre Iberdrola y sobre el sector utility en general? Sí que es cierto que ha tenido un comportamiento extraordinario Iberdrola. Sería normal que se tomara un cierto respiro desde los niveles en los que está. Y sí que es cierto que lo mismo que era difícilmente sostenible en niveles del precio de la electricidad de 200 euros, niveles de 10 euros como los que tenemos o incluso negativos algún día también son muy complicados para el sector eléctrico y esto sí que puede crear ciertas turbulencias. Las OPAs que mencionaba usted antes, la última ayer la conocimos sobre Arima Real Estate, estaba porque hay tanto movimiento, porque estamos viendo tanta OPA en sectores tan diversos, está algo por un lado, ayer el sector inmobiliario, también pendiente de lo que pueda pasar con Naturgy. No sé si podemos esperar más en las próximas semanas y qué es lo que está pasando, qué hay detrás de tanto movimiento. Sí que es cierto que hay muchas compañías que están cotizando a un precio muy alejado de lo que puede ser su valoración fundamental y eso sí que está provocando ciertas operaciones de OPAs y es posible que veamos más en el futuro próximo, aunque siempre es muy complicado decir cuándo se va a producir una OPA y sobre qué compañía, porque puede estar infravaloradas las compañías durante muchísimo tiempo. Se me había olvidado casi más importante, la del sector financiero, BBVA Sabadell. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. Vamos a ver cómo viene el día, de momento muy tranquilos, a ver cómo se mueve y hacia dónde se mueve esto. Que tenga buen día, buen negocio. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más... Lo tengo, es igual a Sima. Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com. Intereconomía. 30 años contigo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. En Mercaoficina somos pioneros en economía circular. Disponemos de una gran selección de mobiliario reacondicionado. También podemos amueblar sus oficinas con los mejores y actuales diseños adaptados a sus necesidades. Mercaoficina, la empresa que innova para usted. Visite nuestra tienda física o nuestra web. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está esperando? ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.